Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y te doy la bienvenida a una nueva clase en video. Vamos a estar analizando más vocabulario y expresiones útiles para trabajar, español para los negocios, para tu profesión. En la clase en video anterior, yo mostré vocabulario esencial y expresiones para las reuniones de negocios. Ahora voy a mostrarte, siguiendo la línea de las reuniones, otro tipo de diálogo que es la presentación de un informe. Entonces, si no viste la clase anterior, voy a dejarla linkada por aquí en la descripción de esta clase en video para que puedas verla antes o después de esta clase. En esta nueva clase veremos la presentación de un informe. ¿Qué es un informe? Un informe es un análisis de resultados que presentamos, puede ser de forma oral o escrita, sobre un determinado asunto. En esta situación vas a ver la presentación de un informe sobre las ventas de una empresa. Y en la clase anterior analizábamos un diálogo en el cual dos colegas o compañeros de trabajo estaban conversando en una reunión, en el contexto de una reunión. Y por tratarse de personas jóvenes, ellos se trataban informalmente, es decir, de tú, que no es el caso de este diálogo que vamos a analizar hoy. Aquí tenemos el diálogo entre la empleada, que es una analista de ventas, y su jefe, llamado de señor Ramírez, que es el gerente de ventas de la empresa. Entonces vas a observar que el diálogo, en este diálogo de hoy, el tratamiento es un poco diferente porque es un tratamiento donde Laura se refiere a su jefe como señor y lo trata entonces de usted, que es el tratamiento formal. Y el señor Ramírez trata a Laura de tú. Entonces, vamos observando también los tratamientos, ¿sí? Formal e informal, que pueden presentarse según el contexto o según la situación. Y el diálogo de hoy dice así. Comienza Laura saludando a su jefe. Buenos días, señor Ramírez. Ya tengo listo el informe mensual de desempeño. Vemos que Laura ha utilizado un saludo neutro, que puedes usar tanto en situaciones formales como situaciones informales. Eso se refiere más al momento del día. Señor Ramírez, tratamiento formal, y ya tengo listo, es decir, preparado, ¿sí? Ya tengo preparado el informe mensual, atención a la pronunciación de la L final, mensual de desempeño. Y el señor Ramírez la saluda. Buenos días, Laura. Perfecto. Adelante, por favor. ¿Cómo estuvieron las ventas el mes pasado? Ese adelante que el señor Ramírez utiliza no se refiere a un localizador, y sí a un permiso que él le está dando para que ella comience con la presentación. Adelante, por favor. ¿Cómo estuvieron las ventas el mes pasado? En este diálogo vamos a observar verbos que están en pretérito perfecto simple, y al final voy a darte algunas orientaciones sobre el uso de estos verbos que van a aparecer. Por eso yo los he marcado con un color un poquito más oscuro. ¿Cómo estuvieron las ventas el mes pasado? Como puede ver en la primera diapositiva, es decir, slide, hubo un aumento del 15% en las ventas respecto al mes anterior. Ese respecto al es un conector que me sirve para referirme o para relacionar, es decir, respecto o en referencia o sobre el mes anterior. Vaya, dice el señor Ramírez, eso sí que es una buena noticia. ¿A qué atribuyes este aumento?
El vaya por sí solo no tiene un significado, o sea, literalmente hablando no se puede traducir, no es, porque vaya no es verbo ir en presente de subjuntivo. Vaya es una expresión para expresar asombro, incredulidad, sorpresa. Sorpresa es una buena noticia, que hubo un incremento en las ventas respecto al mes anterior. Laura dice, principalmente a la campaña promocional lanzada a mediados de mes. Tuvo mucho impacto, sobre todo en el segmento joven. Aquí aparece el verbo tener, también en pretérito perfecto simple, y principalmente puedo sustituirlo por en especial o especialmente en referencia a la campaña promocional lanzada a mediados de mes. Entiendo, dice el señor Ramírez, ¿y los costos operativos? Los costos también puedes encontrar esta palabra como costes, porque en algunos países es costes, en otros es costos, es decir, los gastos operativos se mantuvieron estables. Y el verbo mantenerse es de la familia de tener, ¿sí? Porque en pretérito perfecto simple puedes, digamos, agruparlos porque tienen la misma irregularidad, que es la V, ¿sí? En la raíz. Tuvo mucho impacto, se mantuvieron, ¿sí? Tuvieron, mantuvieron. En pretérito perfecto simple, estar, tener, mantener, tienen la misma irregularidad, que es esa V en la raíz. De hecho, logramos reducir gastos en logística en un 8%. De hecho, de facto, in fact, de hecho, logramos reducir gastos en logística en un 8%. Excelente trabajo, Laura. Felicitaciones. Por favor, envíame el informe por correo. Y aquí tenemos el verbo enviar, que está en imperativo afirmativo. El señor Ramírez solicita que le envíe el informe por correo electrónico o por email. Entonces, envía a mí, dice el señor Ramírez, envíame. Cuando yo tengo un verbo en imperativo afirmativo, como en este caso, yo tengo que colocar los pronombres después del verbo formando una sola palabra. Envíame el informe por correo. Enseguida se lo envío, gracias. Enseguida es una acción inmediatamente después, es decir, ella va a enviarle el informe inmediatamente después que termine la reunión. Ese se lo son los pronombres de complemento indirecto y pronombres de complemento directo que usados usados juntos. El se refiere a quién envió el informe, en este caso Laura envía el informe al señor Ramírez. Señor Ramírez, que es una tercera persona, va a ser sustituido por el pronombre se y lo se refiere al informe. El pretérito perfecto simple que hemos utilizado en su gran mayoría en este diálogo porque nos estamos refiriendo a acciones que acontecieron en una unidad de tiempo que ya pasó, que son las ventas del mes pasado. El mes pasado ya acabó, está concluido. Entonces usamos este tiempo verbal. El pretérito pasado perfecto simple. Y yo presenté verbos que tienen la misma irregularidad en este tiempo verbal. Estar, tener y mantener. Estuve, tuve, mantuve, estuvo, tuvo, mantuvo, estuvimos, tuvimos, mantuvimos, o estuvieron, tuvieron, mantuvieron. Por ejemplo, el señor Ramírez le pregunta, ¿cómo estuvieron las ventas? ¿Sí? Podría haber utilizado, claro, otros verbos, como fueron las ventas, ¿sí? Del mes pasado o el mes pasado. Y el verbo haber, también en pretérito perfecto simple, hubo un incremento en las ventas,
hubo menos gastos en las ventas. Es un verbo que no es tan utilizado como los otros, pero es importante saber que en pretérito perfecto simple tiene esta forma, ¿sí? Hubo un aumento en las ventas. Yo espero que pongas en práctica todo esto que hemos aprendido hoy. Y si precisas ayuda, tener una guía práctica de consulta para tu trabajo, tu profesión. Yo tengo un libro digital que se llama Español para Negocios y junto con la compra del libro digital te regalo el cuaderno digital de ejercicios. Si quieres conocer este libro o este ebook, puedes clicar en el link que está en la descripción de este video. Suscríbete al canal si te interesa este tema. Déjame un me gusta. Un abrazo y hasta la próxima clase en video.